La época dicembrina siempre viene acompañada pues, de la celebración de muchas festividades, entre ellas Navidad, Año Nuevo y otras que normalmente vienen acompañadas entonces de cenas muy grandes, ¿cierto? Muy copiosas, o también vienen acompañadas de lo que son asados y frituras de diferentes cortes de carne, el más principal o el más prevalente, que es el chicharrón, ¿cierto? Un corte de carne que tiene bastante grasa, ¿sí? Tenemos también que con la celebración de las épocas dicembrinas vienen también el cambio en los métodos de cocción, ¿sí? Tenemos que hay más frituras en esta época, tenemos también que vienen alimentos que no consumimos durante todo el año normalmente, como los buñuelos y la natilla, incluso las hojuelas también son muy consumidas. Tenemos también que viene el consumo de licor, ¿sí? En altas cantidades, y ese consumo de licor normalmente los nutricionistas los llamamos calorías vacías, ¿sí? Porque no nos proveen ningún nutriente benéfico para la salud, ¿sí? Entonces el consumo alto de estos nutrientes o de este alimento como tal, por decirlo así, provee mucha energía que normalmente sobrepasa el requerimiento diario de una persona en energía, lo que se traduce en ¿qué? En que básicamente si uno se consume una copa de aguardiente, por ejemplo, me provee 70 calorías, y si uno en una sola sentada no se consume esa sola copa de aguardiente, sino que se consume varias. Si multiplicáramos eso por más, entonces estaríamos cubriendo bastante porcentaje del requerimiento diario. Incluso las salsas tradicionales y preparaciones como arroces y ensaladas con bastantes ingredientes de más a lo que normalmente consumimos aumentan ese aporte calórico que normalmente llevamos en el año. La nutrición básicamente es la ciencia del equilibrio, entonces como tú lo dices, básicamente no podemos llegar al exceso, pero tampoco a la deficiencia, entonces hay que dejar de abusar de esos excesos, principalmente en el alcohol, que tiene más aporte energético y menos nutrientes para aportarnos y que no son pues obviamente benéficos para la salud. Tenemos que evitar entonces lo que son dulces, manjares, natillas, hojuelas, galletas navideñas, postres, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la clave? Compartir esos obsequios que nos regalan en diciembre, o evitar repetir cuando estamos en esas cenas navideñas que quiero repetir, por ejemplo, el postre, entonces evitar la repetición de estos. No podemos dejar de hacer ejercicio físico. La Organización Mundial de la Salud recomienda al menos 150 minutos de actividad física a la semana. Entonces es una época donde nos dedicamos mucho a las actividades de ocio, pero entonces evitamos lo que es la actividad física. Entonces es importante evitar pues dejarla como tal. Como en una cena navideña podríamos tener la proteína, el carbohidrato y las verduras, ¿sí? Que serían entonces como lo ideal. Y puede ser un postre pequeño sin repetir, ¿sí? Y evitar lo que son gaseosas que normalmente vienen acompañadas de esas cenas, y preferir el consumo de agua o bebidas que no tengan azúcar agregado. Cuando una persona va y consume en las afueras de su casa, ¿cierto? No está consciente de qué ingredientes utilizan normalmente las personas que cocinan en ese tipo de establecimientos, que pueden ser aceites que ya están utilizados, ¿sí? Que pueden ser alimentos que incluso no han tenido una buena cadena de frío, por lo tanto pueden estar con microorganismos ahí que pueden generar una intoxicación e infección, ¿sí? Y tampoco hay establecimientos que tengan, por ejemplo, una estructura que tenga al menos un lavamanos o jabón que permita a la persona que esté preparando los alimentos lavarse sus manos y por tanto entonces darle al consumidor un alimento inocuo, ¿sí? Entonces la inocuidad es básicamente no hacer daño, y cuando vamos y consumimos esos alimentos al exterior, ¿sí? Básicamente estamos sometiéndonos, exponiéndonos a que algún microorganismo esté presente ahí y pueda generar infecciones o intoxicaciones conocidas como enfermedades transmitidas por alimentos, que incluso pueden causar la muerte. No hay que dejar de comer, todo es un equilibrio, ni en exceso ni en déficit. No quiere decir que porque sea diciembre no hay que dejar de celebrar, sino que hay que saber manejar métodos de cocción y no tener muchos excesos en ese consumo.